celular, pongamos en altavoz a Tilda. Entonces, bueno, estamos acá con Tilda Rabi, trabajadora social, periodista, presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Bueno, ¿cómo estás, Tilda? Acá desde Radioactivas te saludamos. Un saludo, compañeras. Bueno, ¿qué puedo decir? O sea, de cómo puede estar uno frente a este genocidio, ¿no? Sí. Todo lo que se está viviendo en la patria ocupada, ¿no? Sí, sí, estábamos justo pensando que hay un nivel de mediatización en este momento, pero de una parte del conflicto, ¿no? Como que hay una mirada que se está, o sea, que está muy presente, una sola mirada. Entonces nos parecía interesante poder hablar con vos, porque sabemos que viene de hace muchos años este conflicto, Sí, ¿no? sí. Y bueno, y nos gustaría eso, que nos cuentes un poco más desde tu mirada sobre este conflicto que viene hace tantos años. ¿Hace cuántos años puntualmente? Esto viene hace más de 75 años. En rigor comienza, digamos, con la implementación, digamos, con el famoso mandato británico en los años 20 del siglo pasado. O sea, Sí. estamos hablando de muchos años, ya digamos con un proyecto después de haber, digamos, tomado parte del área Gran Bretaña y por el otro lado, digamos, los otros sectores del mundo árabe, Francia, decidieron, digamos, prometieron al mundo árabe después de la salida de los turcos del Imperio Otomano, concederles, digamos, su propia autodeterminación, ¿no? Cosa que no pasó, por supuesto, y que desgraciadamente fue creciendo hasta que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la Comunidad de Naciones ya en el año 47 había propuesto la partición de Palestina, en ese entonces ya constituida como Naciones Unidas, dando un porcentaje a un nuevo Estado judío para aquellos judíos, digamos, que de alguna manera decían querer su propio Estado, con la consigna de la vida de un pueblo sin tierra en una tierra sin gente. Pero resulta que en Palestina sí había gente. Claro. Era el pueblo originario que allí lo habitaba. Y bueno, esta fue una resolución política de los aliados, también de la ex Unión Soviética, de apoyar esta gesta en función sobre todo de los aliados, que fueron los que fueron pergeñando esta instancia de colonización hacia el mundo, hacia el pueblo palestino, sin contar por supuesto con la aprobación de nuestros originarios, y para pagar la falta de respuestas tardías que hubo con respecto al holocausto y al genocidio que sufrió en ese momento, sufrieron los momentos los judíos, ¿no? Entonces, bueno, propone en el año 47 la partición de Palestina, y en el año 48, el 15 de mayo, sí. Se crea, digamos, en forma arbitraria el Estado de Israel. Los británicos abandonan al pueblo palestino dejándolos bastante inertes y solos, más allá de que hubo protestas, pero el pueblo palestino y el árabe en general estaba totalmente desarmado en expensas, digamos, de esta nueva colonización, de este proyecto colonial que dejó en sí mismo ya más de 350 personas que fueron, digamos, expulsadas del territorio ancestral, y con, digamos, la destrucción de sus viviendas, sus hogares, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de allí, no solamente Israel toma el 55% que le había cedido a Naciones Unidas, o más que cedido propuesto a Naciones Unidas, y se toma el 72% del territorio ancestral palestino.
en un territorio que mide 27.000 kilómetros cuadrados. Sí. Posteriormente después ocupó toda Palestina y hubo intentos de conciliación y de paz, pero hasta la fecha el pueblo palestino es un pueblo que vive bajo ocupación. Claro. Y se trata, porque también está esta discusión, se trata no solo de un conflicto religioso, ¿no? Sino también territorial y político, entonces. Es fundamentalmente político, no es ni religioso ni étnico, es político. Le han querido dar un tinte religioso o étnico. De hecho, o sea, los palestinos somos personas, digamos, hay diferentes miradas. Es más, hasta que no se creó el Estado de Israel, no habían confrontaciones de tipo religiosas ni étnica en Palestina. Convivían allí también palestinos de confesión judía. Claro. No es un tema, por eso, y además no es un conflicto, porque no son dos partes en condiciones de igualdad. Nosotros estamos bajo ocupación, limpieza étnica y apartheid constante. Y la misma ONU lo plantea así, ¿no? Que es una ocupación. Exactamente, es una ocupación. Lo plantea así la misma ONU, pero desgraciadamente estamos esperando hoy que frente a las nuevas masacres que se están produciendo en el territorio gazatí, se haga algo. No se hace nada, no hay un alto al fuego, no hay nada. Claro, eso justamente te iba a preguntar eso, si crees que en estos tiempos si tenés expectativa de que se va a resolver en estos tiempos el conflicto, si va a haber un alto al fuego. Tengo entendido que Rusia y Emiratos Árabes hicieron un pedido de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, pero no sé si hubo respuesta. Bueno, no nos olvidemos que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene, digamos, está Estados Unidos, que también ejerce el poder de veto fundamentalmente. Claro. Y eso es muy grave, no es un hecho menor. Entonces, bueno, estamos confrontados y enfrentados a una instancia muy grave, porque por el otro lado, vos fíjate que ya Alemania mandó a su presidente, Estados Unidos mandó un portaaviones y Biden está allí. Es decir, yo no creo, digamos, o sea, y hay un posicionamiento, hay una actitud muy cegada, muy tramposa, y no creo que Occidente quiera la paz ni pueda comprender. Hay una frase muy importante que en su momento dijo una abogada israelí, defensora de los derechos humanos y de los prisioneros palestinos, que se tuvo que ir después porque fue amenazada, de los prisioneros palestinos, que decía, Israel es el portaaviones más grande de Estados Unidos en la zona. Entonces, es decir, hay otros objetivos que es extender la guerra, desgraciadamente, si esto no se frena. Claro, y Estados Unidos ahí tiene un rol importante, ¿no? ¿Cuál es el interés de Estados Unidos en este sentido sobre ese territorio? Es geopolítico, por eso digo es político. Tiene que ver, digamos, con el dominio es estrategia, digamos, de dominación, fundamentalmente. Claro. Y ahí, digamos, y bueno, y el sionismo en sí mismo, digamos, es un proyecto de colonización, ¿no? Cuando vos dejás a ese otro y lo deshumanizás, es muy grave, grave. Totalmente. Bueno, y el día de ayer, además, hubo un bombardeo en un hospital, digo, se está... Y sigue todos los días. Ellos lo niegan y tratan de decir que fue la yihad islámica, etcétera, etcétera, pero inclusive hasta una periodista de la CNN denunció que no era así. Lo que pasa es que el miente, para ellos es muy apropiado, es decir, son buenos aprendices de la ideología nazi. Claro. Sí, no, además llama la atención, digo, que recién ahora se haga esta difusión y mediatización tan grande, ¿no?
cuando esto, como vos contabas al principio, ¿no? Es un conflicto que viene de hace 75 años y una matanza que viene de hace 75 años, ¿no? Porque los compañeros palestinos vienen muriendo día tras día desde hace muchísimos años, ¿no? Y sí. No solamente eso, hay muchos niños. No, es decir, es por cuentagotas, es decir, nosotros, o sea, cuando yo te hablaba de las primeras masacres que se producen en el año ya anterior al 48 y al 47, existían las bandas del Irgun, del Esther, que eran bandas, digamos, criminales que entraban a los pueblos asesinando poblaciones civiles, violando mujeres, etcétera, etcétera. Era el proyecto sionista y muchos de ellos que han gobernado a Israel en la actualidad inclusive han pertenecido a estas bandas, ¿no? Que ellos las llaman bandas patrióticas en el medio, digamos, de una realidad objetiva, ¿viste? O sea, de lo que significa la depredación de un territorio, ¿no? Tal cual. Y por último, también he escuchado que vos planteabas, porque bueno, se dice que era como una cárcel a cielo abierto, ¿no? Vos tenías otra definición sobre eso, como un campo de concentración, ¿no? Un campo de concentración directamente, es decir, los palestinos y palestinas que allí lo habitan, desgraciadamente, digamos, están expuestos en lo cotidiano a ser masacrados. Desde el 2005 a esta parte, digamos, Israel, una vez que sacó a los colonos para trasladarlo a lo que conocemos como Cisjordania, también para ocupar territorio, directamente destruyó las usinas eléctricas, envenenó los pozos acuíferos, es decir, ha ido depredando para que, por supuesto, el objetivo final de ellos es dejar tierra yerma y que los palestinos que allí habitan desaparezcan. Claro. Sí, y ahora también se decidió además cortar el suministro de cosas básicas como el agua. Sí, bueno, pero vos sabés ya venía... que el suministro del agua, esa cuenta siempre ha sido a cuentagotas. Cuando hablan de que se va a pagar totalmente la electricidad, es porque ellos daban 2 o 3 o 5 horas, depende de la animosidad que tenían diariamente. O sea, ya hace mucho tiempo que los palestinos están sufriendo estas instancias. Tenemos, además, no nos olvidemos que en Gaza, digamos, casi el 50% de su población son niñas, o sea, estamos grave la situación. Claro, sí, sí. Y mucho de lo que allí existe, como de repente, viste, tener un generador eléctrico o algo así, ha dependido fundamentalmente de la solidaridad internacional cuando te la dejan pasar, porque si no, ellos confiscan inclusive hasta los impuestos de la gente que hace algunas exportaciones hacia afuera, hacia Israel las confisca, ¿viste? Eso pasa a todos los palestinos, les pasa esto, ¿no? Porque paralelamente lo que conocemos como Cisjordania y Jerusalén Oriental también están sufriendo las atrocidades. Al día 6 de este mes ya llevábamos más o menos contabilizados 260 muertes, con una cantidad interesante de niñas y mujeres a partir del comienzo de este año. Es decir, estamos hablando de un ejercicio cotidiano del horror, y además ejecutando pogromos dentro de lo que es Cisjordania. Hemos visto aldeas meses pasados atrás donde los colonos que van ocupando nuestra tierra van directamente a saquear casas, a saquear casas, a maltratar a palestinas, han matado también, y todo esto bajo la vista gorda de la ocupación misma israelí. Se supone que cuando hay ocupación, el Estado ocupante tiene que ayudar a preservar las vidas, y bueno, por Israel ha violado todas las convenciones internacionales de Ginebra y otras tantas. Ya es casi
un hábito, se ha normalizado. Y desgraciadamente se ha normalizado también para la conciencia universal, ¿no? Claro, claro, y el tema también, la discusión es esto de la aceptación de los dos estados, ¿no? Del Estado palestino y el Estado de Israel, y el planteo, yo he escuchado de propios, porque ahora se le está haciendo muchas entrevistas a personas de Israel, israelitas, donde plantean, ¿no? Que no, que hay como que hacer una especie de exterminio, eso es lo que plantean, del pueblo palestino, y no aceptan ningún estado de ese pueblo. Entonces como hay una confrontación muy grande, ¿no? de los estados. La propuesta de dos estados, que fue auspiciada en su momento, digamos, por Europa y posteriormente por Naciones Unidas y algunos sectores del mundo árabe, ya murió ya hace mucho tiempo. Claro. Hay una inviabilidad profunda de lo que está sucediendo en Palestina. Es decir, nosotros tenemos un territorio totalmente alejado del otro, es decir, no hay una continuidad. Por un lado tenés Gaza, después en el medio está la ocupación israelí, después tenés Cisjordania. Es decir, el proyecto sionista es un proyecto de exterminio total, no tiene otra mirada, y la sociedad israelí está muy involucrada en ese falso nacionalismo, ¿no? Y aquellos que osan, acá tengo algunos documentos que han llegado de sectores judíos, son criminalizados, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias, Tilda Rabi, por darnos poder generar este espacio, ¿no? De hablar desde otra mirada, ¿no? De la que se están dando en los grandes medios masivos, ¿no? De poder visibilizar la situación de los palestinos, ¿no? En este conflicto de Medio Oriente que está atravesado, ¿no? por la violencia y por la matanza y este auge de exterminio, ¿no? Hacia ese pueblo. Y sí, esperemos, digamos, que algo pase, pero la verdad es que hay una responsabilidad colectiva en la conciencia de la humanidad, ¿no? Sí. Así que bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tilda, por darnos el tiempo para hablar con nosotras. Y bueno, estaremos igual en contacto. Gracias, querida. Mañana se hace una marcha en apoyo al pueblo palestino. Sí, ahí vamos a estar. La tarde, cerca de los ámbitos de la embajada palestina. Sí, a las 3 de la tarde es la movilización mañana. Sí. Así que sí, ahí nosotras vamos a estar. Así que en apoyo al pueblo palestino, a la situación que viven. Así que bueno, muchas gracias, Tilda, y bueno, estaremos en contacto. Gracias a ustedes, cuando quieran. Dale, chao, hasta luego, muchas gracias. Bueno, como dijo Tilda, mañana se va a realizar una movilización. A las 3 de la tarde se realiza esta movilización a la Embajada de Palestina en Riobamba 981 en Capital Federal. Así que se va a movilizar en apoyo a ese pueblo que bueno, el día de ayer, por ejemplo, hubo un bombardeo a palestinos civiles en un hospital que estaban siendo resguardados o atendidos también a los heridos. Entonces, bueno, en torno a lo que ya nos contó Tilda, no quiero ser redundante, en torno a lo que escucharon, se va a generar esta movilización mañana, donde van a participar varias organizaciones, varias personas, para visibilizar la problemática, para visibilizar esta situación de, como ya dije, donde los medios masivos no cuentan esa parte, ¿no? O dan apoyo a... No, cuentan una parte, claro. O sea, otra parte de la historia, esto un recorte de la situación, como si de repente ocurriera un conflicto de Medio Oriente, cuando, como dijo Tilda, hace más de 75 años este conflicto existe, hace más de 75 años
ese mapa de que era Palestina se va reduciendo, ¿no? El pueblo palestino se va reduciendo muchísimo y va ocupando el territorio constantemente, ¿no? Año tras año. Israel, y no lo hace de forma pacífica. Claro, una ocupación, una colonización, ¿no? No se hace de forma pacífica. El avance de Israel constantemente sobre ese territorio es de forma violenta, es con matanzas. Entonces, lo que acá decimos es, contemos la historia y los hechos realmente como son, ¿no? Sí. Y bueno, y acompañaremos el día de mañana a esa movilización. Gracias por quienes nos están escuchando, por los comentarios. Bueno, y nos vamos a ir con... Vamos a leer, en realidad, un poema. Amira nos va a leer un poema para cerrar este bloque en relación a este conflicto. El poema es de Samit Al-Qasim y dice: ve y róbate el último pedazo de mi tierra. Abandona mi cuerpo joven en mazamorras. Saquea mi herencia. Quema mis libros. Alimenta tus perros con mis peces. Ve y esparce tu red de espanto sobre los techos de mi aldea. Enemigo del hombre, no habrá tregua. Y habré de pelear hasta el fin, así apagues tus fuegos en mis ojos, así me llenes de angustia, así falsifiques mis monedas o cortes de raíz la sonrisa de mis hijos. Así levantes 1000 paredes y clavetees mis ojos humillados. Enemigo del hombre, no habrá tregua y habré de pelear hasta el fin.